hechas por hombres o por las cisternas de Dios, y con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo mataba este poder? Él mataba con la espada, es literal, la espada que él hizo, y él mató con el hambre de la palabra de Dios, y él mató con la muerte y con bestias. Una bestia en Daniel es un reino. Las 4 bestias que viste son los 4 reinos que saldrán de la tierra. Daniel capítulo 7. Entonces, él mató con poderes políticos. ¿Acaso lo hizo la iglesia de la Edad Media? ¿Esto en la Edad Media? ¿Sí o no? Absolutamente. Tome a los valdenses, por ejemplo. Los valdenses fueron destruidos de la faz de la tierra. Los albigenses en Francia. La primera alianza entre una nación europea y Roma fue con los francos. El rey Clodoveo se convirtió en el emperador campeón por la causa. Y cualquier oposición se destruía. Y el evangelio murió. El hombre había tomado la posición de Dios. Así que los nuevos cristianos, en cuanto a sus pensamientos y hábitos, eran lo mismo que los viejos paganos. Su ingreso a las iglesias no quitó el paganismo. De lo contrario, masas de paganos bautizados significaba que el paganismo había diluido, debilitado las energías morales del cristianismo, organizado al punto de la impotencia. Siglo de la cristiandad, una historia concisa, página 58. La historia atestigua de los hechos. Y desafortunadamente no los puedo cambiar, no los inventé. Solo les estoy diciendo lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de estos asuntos. La fe había muerto. Y el formalismo tomó el lugar de la simple y hermosa confianza en el Hijo de Dios. ¿Sabían? Cuando yo era un católico, solía sentarme en la iglesia y sabía que, de acuerdo a las enseñanzas, la hostia estaba en el tabernáculo, en el sagrario, y ese era Dios. Y yo podía orar a Él. Y solía sentarme y decir, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no puedo traer mis problemas a ti y hablar contigo como a un amigo? Todo es ritual. Si tú quieres comunicarte con Dios, di las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, y rezar todo el rosario y terminar con una confesión de fe. Y si aún no lo has alcanzado, hazlo nuevamente. Y otra vez, y otra vez. Y más lo haces, mejor. ¿Es eso comunicarse con alguien? ¿Es así como hablaría con alguien que ama? ¿Saben? El hombre tiene una hambre de comunicarse con Dios. El hombre tiene una hambre de tocar y sentir la mano divina. Y el ser humano está siendo robado de la hermosura y la simplicidad de comunicarse con Dios. Orar no es bajar a Dios hasta nosotros. Antes bien, orar es elevarnos a Él. ¿No es eso maravilloso? El sentido de ser elevados. Se nos deja aquí abajo con todos los problemas del mundo sin solución, cuando Dios se encuentra al alcance de una oración. Si podíamos decir, Señor, tengo un problema, ¿puedo venir hacia ti? Estoy seguro que el Señor agachará su oído hacia nosotros y escuchará cada palabra que nos preocupa. Podemos tomar los más grandes problemas y los más pequeños problemas directamente a Dios. No necesitamos a nadie más. Es una verdad hermosa. Y cuando la descubrimos, entonces no importa cuán glorioso y pomposo y hermoso todo el resto sea. Sin amor no hay nada. ¿Qué dice Salomón? Prefiere vivir en el rincón de un techo y mejor tener una casa llena de hojas de repollo que una casa llena con buena comida si no hay amor. No tiene sentido. Prefiere ser pobre y tener amor que tener riquezas y tristeza. No hay nada malo en ser rico. Dios bendice a las riquezas también. Es el amor por el dinero que es la raíz de toda maldad. Si deja el amor afuera, entonces tiene un problema. Entonces, una unión de la iglesia y el Estado ocurrió.
los gobiernos se utilizaron para forzar doctrinas. La cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Historia de la Iglesia, siglo II, capítulo 2, sección 7. Estas son declaraciones hechas por las iglesias mismas. Ellas mismas dijeron que el dios Pan, por ejemplo, no está muerto, él está bautizado. Así que el paganismo gobierna en el mundo hoy en día. Y hay una elevación del sacerdotismo sobre el hombre. Es la cosa más diabólica que haya pasado en la historia de la raza humana. ¿Sabía esto? Elevar una porción de la humanidad para controlar la conciencia de otros seres humanos. Y tenemos el mismo problema hoy en día. Hay algunos que creen que porque tienen teología, ellos tienen el derecho de controlar tu conciencia. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios mismo. Y la Biblia no enseña nada de eso, a no ser que usted cambie el texto de la Biblia. Estaremos tratando con este asunto. La Biblia ha sido cambiada en algún lugar, no en las viejas traducciones. Todavía está muy bien. Pueden leer la vieja Biblia en alemán, la de Lutero está bien. Pueden leer la Biblia armena, está bien. Pueden leer cualquier Biblia de Rusia a Serbia. En cualquier parte del mundo las encontrará bien y correctas. Pero hay un problema más tarde, donde hay una elevación del sacerdotismo sobre las personas en general. No hay cosa semejante, enseñanza semejante a la Biblia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Así que la luz de la verdad penetraría en esta oscuridad y Dios no permitiría que su evangelio muriera. Entonces Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál fue la siguiente iglesia que trajo la luz y la palabra de Dios a las personas? ¿Recuerdan las 7 iglesias? Tenemos la iglesia que ingresó. ¿Cuál fue? Sardis. ¿Y representaba qué? La reforma. Para reformar lo que había muerto. Realmente no es un concepto complicado. Y cuando él abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Ahora, ¿son estas almas literales debajo del altar? Pues si es así, tiene que estar bien lleno de gente en ese lugar. ¿O es esto más bien la sangre de todos los santos clamando a Dios? ¿Cuándo vas a hacer algo con esto? Creo que esta es la imagen que se nos está dando aquí. Así que aquellos que murieron por la fe, todos aquellos que fueron destruidos por lo que creyeron, gritando y clamando a Dios, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, durmieran, es decir, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios dice: estoy en control. Va a ponerse peor. Pero esperen hasta que todos los que a través de la historia todavía van a morir en la fe o por la fe y vean que sean juntados todos, entonces el reino vendrá. Entonces, estos son instrumentos de tortura que se usaron. Nada pudo parar el anuncio del evangelio. ¿Sabía que algunos de esos instrumentos de tortura seguían siendo utilizados en 1974? Muy interesante. Franco, en España, usó estos mismos instrumentos de tortura todavía en los años 70. Amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No te des por vencido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Increíble, así que justo ahí en la iglesia primitiva entró la corrupción. ¿Y qué negaron? A Jesucristo, el único Señor, Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cambio ya había ocurrido en la iglesia primitiva. Un gran problema.
Y veremos lo que hicieron, porque vamos a entrar en los detalles y cómo eso nos afecta a nosotros hoy en día. Porque estas personas inteligentes hicieron lo mismo con nosotros y ni siquiera lo sabemos. ¿No es triste? Así que Dios quiere que sepamos, como estratos sucesivos de la tierra cubriendo uno sobre el otro y capa después de capa de falsificaciones y fabricaciones se acumularon en la iglesia, el Papa y el Concilio, página 117. No solo falsas doctrinas elevando al hombre más allá de Dios, pero también falsos manuscritos corrompiendo la palabra de Dios. Pero había los valdenses. ¿Y de dónde consiguieron ellos sus manuscritos? Los consiguieron de la iglesia de Siria, desde la cuna del cristianismo. No los consiguieron de Roma. Ellos permanecieron con las escrituras a través de los siglos. Es interesante que esas naciones que aparecieron en las áreas altas tenían las escrituras. Pero había otros documentos que habían sido usados en Alejandría y en Roma. Y trataremos con eso en otra conferencia. Y estas personas hicieron de la palabra de Dios su bastión y su fortaleza, y la predicaron, y por eso la ira del mundo estaba sobre ellos, y lucharon con uñas y dientes, fueron quemados, fueron arrojados, las cabecitas de los bebés contra las rocas, los arrojaron a precipicios, pero el evangelio no moriría. Esta es una vieja iglesia Valdés y esta es una antigua mesa que se utilizaba para transcribir, copiar los manuscritos de la Biblia, y luego lentamente la fe fue elevada nuevamente. En 1370 la autoridad de la Biblia fue declarada con poder por Wycliffe, y en el 1400 la obediencia a Dios, obedecer a Dios antes que el hombre, y él murió por su fe, Juan Hus. Y esos son los hombres vestidos de blanco. Y luego, salvación por gracia, Martín Lutero. ¡Qué valiente! ¿Lo hizo todo perfectamente? Absolutamente no. Pero el hombre vivió según el conocimiento que tenía, ¿verdad? Él es un campeón, en mi opinión. Y también Juan Hus y Wycliffe. Esos son campeones reales. Tyndale y todas esas personas que dieron sus vidas por esta verdad. Martín Lutero tuvo la valentía de ir y decir, esto es lo que está equivocado, tenemos que corregirlo. Y vimos, heme aquí, no puedo hacer otra cosa, 1521. Y luego llegó Juan Calvino, y él tenía también ideas confundidas, a lo mejor, predestinación, esto y el otro, toda clase de ideas. Pero él vivió según el conocimiento que tenía y la luz que tenía. La libertad de conciencia, de hecho, la entera Constitución de los Estados Unidos norteamericanos está basada en lo que Calvin escribió, que el hombre debe ser responsable solo ante Dios por lo que él decide. Esa es la base de la Constitución norteamericana. Eso es calvinismo. Este hombre tenía muchas cosas equivocadas, pero en este punto lo enfatizó claramente, hasta hacérselo tragar a los que lo oponían. Y estas personas murieron y hay monumentos en honor de ellos hoy en día. Y luego llegó Williams en el 1650 y descubrió el bautismo por inmersión. Hermosas verdades en la Biblia. Desafortunadamente, como dijimos la última vez, todas estas fees decidieron no seguir con la nueva luz, porque adoraban a los templos de sus fundadores. ¿Eso no es acaso el problema de los fundadores? No, es el problema de los seguidores, ¿correcto? Entonces los seguidores tenían más problemas que los fundadores, porque si ellos habían descubierto más luz, hubieran tenido que aceptarla, pero no lo hicieron. Así que tenemos una iglesia fragmentada hoy en día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿qué dice aquí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28, 19, 20. Esos son los asuntos que son importantes. Todas las cosas. No solo aceptaré lo que mi fundador descubrió. Todas las cosas o nada. Así que si están buscando por una iglesia, ¿qué harían? ¿No buscarían ustedes una iglesia que ha aceptado todas las verdades de todas las fees? ¿Sí o no?
No buscaría por una iglesia que en la Biblia, que hace todo de acuerdo a la Biblia en sus doctrinas, por lo menos según en sus doctrinas, todo en acuerdo con la Biblia. No mira a individuos, porque individuos no son de confianza. Usted debe mirar a la Biblia y a cuál es la enseñanza oficial de esa iglesia, por ejemplo. Y si es lo que